Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Hola. Hoy te vamos a hablar acerca de la sabiduría oculta de la sombra, uno de los temas importantes en lo que es el sistema de lo inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung. Bueno, ¿qué es la sombra? ¿A qué se refería Jung cuando hablaba de la sombra en el ser humano? Jung explicaba acerca de patrones en la conducta humana que se encontraban, él lo llama arquetipos, ¿no? Formas de conducta que encontraba en todos los seres humanos, y él denomina la sombra como uno de estos arquetipos, que está relacionado con el mal en el ser humano, con los defectos de la psicología humana. En principio así se entiende, para aquel que escucha la palabra la sombra lo va a entender como el mal, pero en realidad es mucho más profundo que eso en la psicología Jung, porque en realidad hablar del mal, de entrada, va a despertar muchas asociaciones, porque cada uno tiene su sentido de bien y mal, muy relativo y muy subjetivo. Pero Jung iba más allá de eso. Él hablaba de dos tipos de sombra, una propia en cada individuo, cada uno tiene una sombra, y otra en la humanidad. En principio podemos decir que la sombra es aquello que no conocemos de nosotros, que se expresa, en muchos casos, como lo incómodo, lo que no queremos aceptar. Pero no solo eso es la sombra, también tiene aspectos creativos ocultos detrás de ella. Y a nivel colectivo podemos hablar de la sombra en el sentido de los procesos destructivos y negativos que no hacen que evolucione la humanidad. También tenemos la sombra en las religiones, dentro de lo que son las diferentes enseñanzas espirituales o mitos que están en las religiones, por ejemplo, Cristo y el anticristo, siendo Cristo el arquetipo de lo luminoso y el anticristo el arquetipo del oscuro, la representación del oscuro, el antiarquetipo, digamos. Pero vamos a ver esto de la sombra en los seres humanos, qué implicancias tiene no reconocer la sombra en nosotros, de esto que habló Jung, que es lo que llamamos el mal. Claro, o sea, hay una relación entre el mal y la ignorancia, en el no conocer, en el no saber. Sí. ¿Qué plantea Jung que pasa si no reconocemos la sombra en nosotros? ¿Cómo se expresa la sombra en principio? La sombra se expresa como aquellos aspectos negativos de nuestro carácter, vamos a decir carácter, no vamos a decir personalidad para no confundir en principio, de nuestro carácter que no queremos aceptar y reconocer, y que aparecen proyectados en otras personas. Trasladamos esto que no reconocemos en nosotros y lo ubicamos en los demás. O sea, el mal está afuera, está en el vecino, está en otro, en alguien de mi familia, en un tío. ¿Cuántas veces escuchás a las personas venir y contarte y decirte que tienen un problema económico con algún familiar y cuando te cuenta, te dice, tal familiar me estafó? Si vos no sabés esto de la sombra, ¿cómo tomás esto que te cuenta la persona? Tomás partido por esa persona y aceptás que es la víctima de la situación. Exactamente. Pero tomando en cuenta que hay una sombra en cada uno de nosotros, uno prestaría más atención a ver si este juicio que está haciendo el otro no está teñido de sus propias proyecciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, viene alguien y te cuenta, tal pariente es malo o lo detesto porque me robó dinero, se quedó con una propiedad, ¿no es cierto?, que era mía, que a mí me correspondía por la herencia, por demás y demás. Y como decís, vos tomás partido. Pero si vos tenés en cuenta el tema de la sombra, ¿podría ser que la sombra cambie y distorsione todo a tal punto que no sea así la situación? Claro, y habría que analizar la otra parte también, ver toda la situación en conjunto. En general, vamos a encontrar que muchísimas de las cosas que nosotros relatamos acerca de los demás son más bien proyecciones nuestras. Ahora, ¿qué pasa si nosotros reprimimos la sombra? Si no la reconocemos en nosotros. Genera una gran cantidad de malestar. Inclusive puede hasta traer trastornos de naturaleza física, enfermedades psicosomáticas o inclusive accidentes. El no reconocer la sombra puede hacer que estemos muy desatentos, que estemos poseídos por esta energía. Claro. La sombra engloba y encierra en sí una gran cantidad de emociones negativas.
O sea, aquello que no conocemos de nosotros toma como vida propia, tiene su propia expresión autónoma a través de los defectos del carácter, se expresa la sombra después. Veamos ejemplos. Y, por ejemplo, una persona que siente mucho miedo y no lo puede dominar, que lo detiene ante una situación, ahí podríamos hablar que es su sombra la que aparece. Depende cómo lo tome esa persona. Si la persona el miedo lo niega en sí mismo, porque choca con la imagen que tiene desde el ego, desde la personalidad, porque siempre la sombra no es reconocida en función de la autoimagen que tengo de mí mismo. Por ejemplo, yo tengo la autoimagen, soy un militar, que supuestamente tengo que ser valiente, corajudo y demás. O un policía, o un, ¿cómo se llama? Un cinturón negro, tercer, cuarto dan de taekwondo, que soy una especie de machote fuerte, que no tengo que tener miedos. Y de repente me encuentro teniendo miedo. Imagínense un tercer, cuarto o quinto dan de taekwondo, claro, teniendo miedo a que otro lo lastime. Es muy contradictorio con la imagen que tiene de sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Y esto cómo es? Porque tiene una imagen de sí mismo que es fortachón, que es valentón y demás, pero de repente tiene miedo a esa situación. O tiene miedo de repente también este hombre a hablar con las mujeres. Cuando le toca, misógino, ¿no? Cuando le toca tener que hablar con una mujer, transpira, se pone temeroso, no sabe qué decir, qué palabras utilizar, empieza a fantasear que no es lo suficiente. Sin embargo, la imagen de macho que tiene no concuerda con esto. Entonces ahí tenemos la sombra, le va a traer un montón de inconvenientes la sombra, a tal punto que lo puede hacer tener problemas nerviosos, problemas gástricos, gastroenteritis, por ejemplo, es muy común en esta represión de estos estados dolores provocados de cabeza, por la sombra. Dolores de cabeza, todo porque no reconoce la sombra en sí mismo. ¿Y cómo sería esto? Ver que tengo una autoimagen. Vamos a explicar un procedimiento que te puede servir para identificar la sombra en vos con claridad. Una de las formas que tenés para identificar tu sombra, toma nota si esto te interesa, porque vamos a dar algunos pasos que vos podés realizar. Uno de los primeros indicios de que estás tomado por la sombra es de carácter emocional. Cuando una emoción es muy exagerada. En relación a una situación o a alguien. Tengo que hablar de alguien y le pongo una carga emocional excesiva, negativa. Negativa. También puede ser positiva, una admiración, pero demasiado, que no concuerda, una idealización. Pero vamos a tomar el aspecto negativo ahora, que va a ser el más conflictivo. Lo tengo completamente criticado, ese es malísimo, malísimo, es muy malo esta persona. Y esto emocionalmente a mí no me deja tranquilo, se transforma en una obsesión. La crítica a otra persona, hacia aspectos del carácter de otro, o ya directamente critico a toda la persona en su totalidad. Malo, es mi enemigo. Claro. Es el enemigo, es el que tengo que destruir. Bueno, esto, primero, ahí tengo que sospechar de que hay algo raro. Claro. Me hace acordar a la película Los Duelistas, donde había dos enemigos que no se sabía muy bien ni siquiera por qué estaban enemistados, pero eran enemigos a muerte. Bueno, entonces, muy bien, la sombra, en este sentido, ¿no? ¿Cómo sería, primero, ver esto? Que yo tengo una fuerte identificación con una crítica hacia otro. Ese es el primer indicio. Sí. O hacia mi mujer, o hacia la pareja, o hacia otro hombre, etcétera. Primero, ver eso. Lo registro y digo, sospecho, eso puede ser mi sombra que la estoy proyectando fuera. Segundo, y ver qué cualidades son las que yo le estoy atribuyendo al otro, porque siempre tengo que identificar las cualidades. ¿Qué es lo que me molesta de la actitud del otro? Eso, por ejemplo. Y una persona que es irresponsable. Critico su falta de organización, falta de puntualidad. Falta de puntualidad, por ejemplo. Tomemos un tema sencillo. Detesto que el otro sea impuntual. Lo aborrezco. Lo aborrezco porque siento que falta el respeto. Que falta el respeto, que no tiene en cuenta a los demás. Ahora, de repente, si seguís esta teoría literal, ¿qué deberías identificar en vos? Si yo soy impuntual. Y de repente veo que no soy impuntual. Soy impuntual. Pero sí veo que le falta respeto a los demás. Claro. Con otras actitudes.
O sea, siempre aquello que criticás en el otro con una fuerte carga emocional es algo que está en vos, Claro. como una cualidad, pero quizás no literal. Si vos lo buscás esto literal, quizás encuentres que sí sos puntual, pero no que no faltás el respeto al otro, que no tenés en cuenta al otro, porque te molesta la impuntualidad del otro en función de que la impuntualidad del otro en función de que no te está teniendo en cuenta. Pero vos siempre tenés en cuenta, pregúntate esto. Entonces ahí choca con una autoimagen. Ahí lo siguiente que vas a encontrar es que te des una imagen de vos mismo como la persona que siempre tiene en cuenta a los otros. Claro. Esa es tu autoimagen. Ahora, los otros no tienen esa imagen de vos. Tu esposa no tiene esa imagen. Tus hijos quizás no la tienen. Tus amigos quizás tampoco, pero vos sí la tenés. Ahí empezás a tener una contradicción. Esa es otra forma de poder ver la sombra en uno, observar y registrar cuando alguien, por ejemplo, me hace una crítica a algo de mi carácter, me marca algún defecto y quizás eso se repite en diferentes personas, en diferentes momentos de mi vida. ¿Cómo se repite en diferentes personas? Que diferentes personas me marquen el mismo defecto. Bien. Hablemos de años de diferencia, o sea que ya también puedo sospechar que no son proyecciones de ellos, sino que si muchas personas en diferentes contextos me marcan lo mismo, quiere decir que están viendo algo de mi carácter que quizás yo no. Inclusive puedo llegar a decir, muy bien lo que decís, puedo llegar a decir, todos siempre me dicen que yo soy así. Claro. Miren qué nivel, ¿no? Están todos equivocados. Están todos equivocados. Todos siempre me están marcando que soy un tacaño, que soy Scrooge. Todos me dicen que soy un tacaño, que no largo un mango y que siempre estoy cuidando el peso y viendo siempre antes de hacer algo. ¿Cuánto sale? Siempre tengo. También la sombra está llena de frases hechas frente a una situación. Por ejemplo, que vos sos el tacaño y no te reconoces como tacaño. Entonces, te podés descubrir que siempre cuando va a surgir algo que hay que hacer, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto sale? Siempre tenés la misma obsesión. Ahí hay algo de tu sombra. Que los demás te están marcando. Y por otro lado, detestás la gente que no es generosa. Claro. Que no quiere compartir algo. Estás proyectando tu sombra. Bueno, entonces vimos, primero, volviendo atrás para ordenar, Sí. observo que hay una fuerte emoción. Sí. En una crítica hacia otro. En un aspecto, una cualidad de otro que me molesta, que me irrita, que me incomoda. Claro. Segundo, Observar críticas que haya recibido yo de diferentes personas en diferentes momentos. observaciones de otros hacia mí. Y también parte del segundo paso es la autoimagen, ver qué autoimagen tengo de mí mismo. Trabajar bastante en este punto es muy importante. Llevar nota de cuál es la autoimagen, cómo yo me veo a mí mismo. Anoten las cualidades de cómo se ven, a nivel de lo que piensan, a nivel de lo que sienten y a nivel de lo que actúan. Puedo hacer un cuadro ordenado y poner, yo me veo así. Y puedo hacer un cuadro al lado, paralelo, como en paralelo, cómo me ven los demás. Claro. Cotejo, cómo me veo yo y cómo me ven los otros en general. ¿Qué piensan de mí? ¿Es así? Sí. Anoto esos dos cuadros. Entonces ahí ya tengo otro ingrediente para poder ver la autoimagen que tengo y la sombra que tengo. Ya ahí voy avanzando. Tercero, es aceptar. Aceptar ese rasgo negativo que le estoy atribuyendo a otros que está en mí. Yo soy, por ejemplo, otro ejemplo, posesivo. Aceptar que soy posesivo, que quiero controlar y soy posesivo a los demás. Ahora, no me gusta para nada que me controlen. Y no me gusta que me controlen para nada y que los demás quieran ser como dueños de mí. Ahora, sin embargo, yo sí lo hago. No me gusta hacerlo. Tengo pánico a no tener el control, la posesión y el control sobre otro. Tengo pánico a trabajar de subordinado de otros. Sin embargo, me encanta tener subordinados. ¿No? Sí. Entonces, al reconocer ese rasgo, lo integro como parte de mi carácter, lo tengo presente para no seguir, por ejemplo, criticando a una persona cuando eso me irrita. Al recordar que yo también tengo ese rasgo en mí, me ayuda a ser más tolerante con el otro, por ejemplo. Vamos paso a paso, eso va a venir después, porque eso sería ya muy rápido, que de repente yo me transforme
en una persona intolerante a tolerante. No hago ese salto tan drástico. Claro. Es un proceso. Si querés hacer así el cambio, no te va a salir. El cambio implica un paso a paso, etapas intermedias. No podés hacer así el cambio de golpe, no te va a salir la estrategia. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Vos dijiste algo que me interesó, como la cuarta etapa, podríamos decir. Integrar. ¿A qué te referís con integrar? ¿Cómo sería integrar? Porque integrar, no sé, ¿cómo es? Porque mucho se usa esto cuando se habla de la sombra. De reconocer ese rasgo como parte de lo que soy en un nivel, pero para poder después superarlo, transformarlo. ¿Pero qué implica integrar? Que hay partes en uno. Claro. Hay distintos lados. O sea, la idea de integrar implica que yo tengo muchos lados en mí. Conocerme en totalidad. Por ejemplo, lados de mí. Por un lado, mis ambiciones a nivel profesional. Cualidades, perdón. Vamos a la mente. No a las cosas externas. Si te parece. Sí. ¿Te parece que abordemos directamente desde el plano mental? Sí. Bueno, si lo abordamos desde el plano mental, más allá de lo social, para que ustedes que nos están viendo, los youtuvidentes, escuchen, ¿no? Desde el plano mental, ¿cuáles rasgos puedo encontrar en mí? Variados. ¿Qué rasgos podemos identificar en nosotros? Por un lado puede ser una persona servicial, que busco ayudar a los demás. Por otro lado puedo ser una persona que me preocupo más por lo que yo necesito. Egoísta. Podría ser. O sea, en una misma persona nosotros pueden convivir el ser servicial y el ser egoísta. Las dualidades, sí. ¿Qué más? Por ejemplo, puedo ser una persona que tiene muy desarrollado el análisis de ciertas cosas de la vida, pero por otro lado soy muy emocional y muy impulsivo. Pero vos te referís a ser una persona, ¿pero es la misma persona? ¿O son muchas personalidades en una? Porque la misma persona, ser una persona, ¿cómo es esto? Por momentos. Porque en el sistema de Jung, sí. Vamos a explicar esto, en el sistema de Jung y en la psicología transpersonal, se plantea que no somos una sola persona. Claro. Se plantea que tenemos muchas personalidades. Que están desconectadas y se desconocen unas de otras. Muchas veces por momentos soy así, por momentos soy todo lo contrario. Pero claro, no es que soy. Claro. Aparecen, ¿no? Como boyas que salen no es que del mar. soy, son distintas personalidades. Claro, que toman al ego. Que toman al ego. Que son distintas personalidades que hay en nosotros, y esta es una idea muy importante para hacer el quinto proceso, de poder aceptar y reconocer, tengo que lograr separarme y ver. Yo no puedo aceptar si estoy identificado. Para poder aceptar un rasgo negativo de mi carácter, tengo que separarlo y verlo como lo que es, como un pensamiento o un conjunto de emociones que tienen vida propia. De hecho, la sombra tiene vida propia, ¿o no? Sí, porque aparece, es autónoma, esa forma de expresarme o de ser, que a veces ni me doy cuenta cuando cambia. Yo la reprimo, yo la freno, y de repente toma el mando y me hace hacer cosas de las cuales me avergüenzo. Me arrepiento después, claro. Sí, me avergüenzo, me arrepiento, siento culpa. Claro. Y ante eso, entonces, el siguiente paso en la práctica sería poder observar sin juzgar toda esa manifestación de diferentes lados. Exactamente. De diferentes personalidades. Observar y separarme y ver. Esto es lo que es la aceptación. La aceptación no es decir yo soy celoso, eso es del lenguaje. Claro. Eso no sirve. Se habla mucho de aceptar la sombra y la gente se imagina que aceptar es nada más una cuestión del lenguaje. Sí, y de dejarme así, de que soy así. Acepto que soy así y no lo puedo cambiar, muchas veces te dicen. ¿Y me convierto en eso negativo? Que los demás me acepten con todo el paquete de virtudes y defectos que tengo. Y es un tema social, lo bueno y lo malo, porque ahí se plantea el tema del bien y el mal, del cual vos hablaste al principio, que hablaste de qué es lo malo. Pero
vamos a profundizar sobre eso. Las cualidades de la sombra son negativas para nosotros. Por eso las reprimimos, por eso no las reconocemos. Pero son para nosotros negativas en función de la vida social o son negativas en sí. Acá tenemos que plantearnos algo más profundo. Acá es donde hace agua las proposiciones que hay en cuanto a poder encarar el tema de la sombra. Porque falta algo, acá falta un ingrediente. Cuando yo escucho, he visto videos, he visto documentales, exceptuando a Jung, que lo plantea de un modo muy completo, ¿no es cierto? Cuando escucho a mucha gente abordar el tema de la sombra, que se han inspirado o han tomado esta idea de Jung, en general te dicen que hay que aceptar, que hay que integrar, pero falta una etapa, un proceso de en función de qué voy a integrar. ¿Cómo hago yo para no convertirme en aquello que es realmente negativo? Porque ejemplos de la sombra, vamos a dar ejemplos de la sombra. La violencia, ¿no? Sí, vamos a dejar el gráfico por ahora, ¿no? Saquemos el gráfico para poder explicar esto. Gracias, señor director. Vamos a ver esto, ¿no? Yo estoy violento, ¿no es cierto? Estoy violento. Soy violento. Un aspecto, un rasgo en mí, en mi carácter, no es el único, pero es la violencia. Y no lo reconozco. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo sería aceptar la violencia? Verme en diferentes situaciones, reaccionando en forma violenta, registrar que eso es un rasgo de mí. ¿Es algo más allá de lo conceptual o no? Es verlo en hechos. Verme en el momento. En el momento, claro. Pescarme en el momento. Estoy siendo violento. En general no lo hacemos ahí en el momento. Entonces, ya al darme cuenta en ese momento genera un cambio. Completamente. Si realmente lo veo, si no es algo que repito. Se me ocurre un ejemplo, a ver si te parece. Es como, por ejemplo, ser consciente en un momento de estar caminando. Vos podés estar caminando y muchas veces vas de acá para allá, en tu vida, todos los días, vas de acá para allá, pero no tenés conciencia que estuviste caminando y que caminando llegaste hasta ese lugar. Tenés una conciencia mínima de esto. Sí. Vas, caminás de tu casa al trabajo o a donde sea. Sin embargo, no fuiste consciente de tu cuerpo al momento de ir caminando. Es muy distinto ir caminando y ir prestando atención y decir, yo estoy caminando en este momento. Y tener un registro de las sensaciones, del pie moviéndose, de los músculos. Ahí fuiste consciente del caminar. Y eso quiere decir que no estuviste identificado con el caminar. Pudiste observarlo, pudiste verlo, pudiste controlarlo. Tenías poder de control, estabas por encima del acto de caminar, lo que te permitía prestar más atención a tu cuerpo, estar más relajado, mover mejor los músculos. Mirá todo lo que te permite el reconocer, que va mucho más allá de aceptar. Aceptar es una palabra que no tiene que ver tanto con el tema de la sombra. Es la primera etapa aceptar, pero importante es reconocer, y reconocer implica poder separarte, estar atento. Ahí ya empieza la transformación. Ahora, detrás de esto, que es el punto 6, me voy a enfrentar con una dificultad, que cuando lo voy a hacer, aparece el sexto etapa, que hay algo interno que te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué por qué tengo que hacer esto de la sombra? Te agarra la duda. ¿Por qué no puedo directamente entregarme a este mal, a la violencia? Claro. O a ser celoso. O a robar. ¿Por qué no puedo entregarme a eso que llamamos? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Engañar a otro. Empieza este tema, acá importante. Y ahí es donde entra en juego, nosotros vamos a decirlo, la extraordinario aporte que hiciera Jung de lo inconsciente colectivo y los arquetipos. Que es el sí mismo. El arquetipo del sí mismo y anima animus. Acá apelamos a otra de las ideas en la psicología de Jung. Que hace un momento vos planteabas la idea de si la sombra es el mal o es la falta de ciertas cualidades, ¿en relación a qué? Si es en relación a algo social o en relación a algo más profundo del ser humano. Y así es como lo planteaba Jung, que la sombra es el no conocer una esencia más profunda. Luminosa. Claro. Que es el sí mismo, que integra todo, pero lo integra
Cuando hablamos de integridad, es como en un país o en el cuerpo humano. Creo que un buen ejemplo es el cuerpo humano. El cuerpo humano está integrado, pero está integrado no de un modo caótico. Hay una inteligencia que ordena todas las partes para formar algo más que la suma de las partes. ¿Qué te parece la palabra jerarquía? Para explicar eso. En relación al cuerpo. Por ejemplo. Bueno, un orden implica una jerarquía en un punto, porque hay alguien que tiene más importancia, o en el caso del cuerpo, los órganos, hay órganos que son más importantes, sin los cuales directamente no podemos vivir, y otros tienen un rol más secundario. ¿Es lo mismo perder un diente que perder el corazón? Claro, no. No me refiero románticamente, Si los dientes no puede dar besos, pero beso con diente. Pero no es lo mismo perder un diente que perder el corazón físicamente, ¿o no? No. Perderse el corazón es un problema, perder un diente, bueno, No pasa nada. No es tan grave. No. ¿No? Claro, por eso hay una jerarquía en el cuerpo. Bueno, eso, hay una jerarquía en el cuerpo. ¿Y en la mente? Y en la mente también. ¿Y cuál es la jerarquía de la mente? No la conocemos. No la Ni conocemos. pensamos en esos términos. Y ahí es donde entra Jung con su extraordinario aporte del sí mismo. Hicimos un video reciente sobre la historia oculta de la humanidad, sobre el arquetipo de Cristo, que es el arquetipo del sí mismo, que es el principio espiritual que hay en todo ser humano, que es el que tiene que llevar la batuta, como el director de la orquesta. Y ese tiene cualidades y atributos. Entonces, para superar la sombra, reconocerla, aceptarla, reconocerla, transformarla, integrarla, es necesario tener en cuenta al sí mismo, Claro. a este principio espiritual. ¿Cuál es el sentido último de estar aquí en este maravilloso planeta Tierra? ¿Qué estamos haciendo los humanos acá? Ahí nos remontamos a las preguntas de los griegos de la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido primero y último, el alfa y el omega de la vida humana? Esto es lo que los hindúes llaman el Dharma. Dharman y Dharma. Es como el proceso de salud y enfermedad en el cuerpo también, ¿no? Que cuando aparece una enfermedad con sus respectivos síntomas, nos avisan de que hay un equilibrio que se perdió. Y parte de cómo funciona la sombra a través de los complejos, de los conflictos, los sufrimientos, vienen a traer también como ese aviso de que se perdió en lo psicológico, en la mente, ese equilibrio que había de base. Entonces decimos que hay una sabiduría oculta en la sombra, o sea, la sombra en sí la percibimos como un proceso negativo, pero este mal que experimentamos nosotros como sufrimiento, porque realmente produce sufrimiento porque nos arruina a nosotros y arruina nuestros vínculos, es un aviso. Este sufrimiento, esta incomodidad, esta alteración de la conducta y del carácter, es un aviso. Jung hablaba de la sagrada neurosis. La sombra siempre es una neurosis que se expresa en el carácter. Es la enfermedad como camino. Nos viene a avisar que tenemos que prestar atención a algo. Y a veces podemos estar obsesionados con una idea, con una persona durante 5 años, 10 años, a veces 20 años, a veces más. Sí. Algunos nos morimos obsesionados con personas sin haberlo resuelto. Esto es la tragedia de la vida si no trabajamos sobre nosotros mismos, si no usamos algún tipo de método, de herramienta para superar estas emociones aflictivas que están encerradas en aquella idea que Jung diera de la sombra. Entonces te fuimos dando muchas pautas y terminamos por lo que es lo primero. La meta profunda de lo que es tener una conciencia humana, que esto plantea la psicología de Jung como algo realmente extraordinario, y un método para hacer este recorrido paso a paso, de ir superando nuestros aspectos oscuros, ir integrándolos en esta jerarquía interior que hay en nosotros, que es un orden implicado, como decía este gran físico y filósofo David Bohm, hay un orden subyacente en nuestra mente profundo que es armonía, que es bienestar, que es compasión, que es paz, que lo llaman en el budismo la budidad o la budeidad, en las enseñanzas espirituales gnósticas, la conciencia crística. Jung lo llama el sí mismo.
existe eso en nosotros. Entonces, ir conociendo la jerarquía profunda de nuestra mente, ir haciendo que nuestras distintas personalidades empiecen a ocupar el lugar que les corresponden, ya eso evitaría que tengamos que vivir a expensas de la sombra. Claro, o sea que para integrar la sombra implica conocer la totalidad de lo que es la mente humana, porque así como para curar una enfermedad en el cuerpo, atacando solo un síntoma superficial, no se resuelve de raíz la enfermedad. A nivel de la mente es igual, es una totalidad, como lo es el cuerpo humano. Estaba pensando justamente esto, que es muy bueno el ejemplo que das, porque estaba pensando qué analogía podemos encontrar de esto en el cuerpo, de los potenciales, los arquetipos, ¿no? Hoy hay un científico que está hablando, hicimos un video sobre esto que habla de los potenciales, ¿no? Que son los arquetipos de Jung, que estos arquetipos son sanadores. Inclusive la sombra misma es un arquetipo sanador porque te enfrenta al mal para que lo superes. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver en el cuerpo, a nivel médico, si queremos encontrar una analogía, de cómo activar, si estás enfermo, por ejemplo, tenés un problema de salud dado por una mala dieta que estás haciendo, ¿sí? Sí. ¿Qué haces? Haces un régimen alimenticio, una dieta, donde empezás a aprender a alimentarte según los nutrientes que necesita tu cuerpo. Estos nutrientes son los potenciales de sanación. Es el arquetipo que te va a sanar, que es, los nutrientes representan lo sano. Sí. Bueno, del mismo modo nosotros tenemos que apelar a esas cualidades humanas que las da la conciencia, el ser en sí, la conciencia espiritual, el sí mismo. Tenemos que apelar a empezar a encarnar esas cualidades. Entonces ya ahí no hay problema de represión. Empezás a disfrutar de llevar a cabo cualidades que no hace falta que reprimas más nada, no hace falta que no veas la sombra. Vos comprendiste que solamente encarnando esas cualidades vas a alcanzar un bienestar. ¿Y cómo lo comprendiste? Por una práctica, las pones a prueba. Yo practico ciertos sentimientos positivos, los practico. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en nuestros cursos y talleres. Enseñar, mostrar, mejor dicho, cómo practicar esto que te va a ayudar a superar aquello que te produce sufrimiento e incomodidad. ¿Cómo practicar eso? Primero, conociéndolo, familiarizándome. Y que no son cualidades artificiales, sino que como los nutrientes que nos faltan en una enfermedad ya son parte del cuerpo, esos nutrientes, son parte de la naturaleza del organismo. Estas cualidades de la mente también ya son parte de esta naturaleza. Están como latencia. Están en lo inconsciente, claro, en potencia. En potencia, pero las tenemos que hacer manifiestas. Claro. Y ahí se amplía nuestra conciencia. Y ya no somos más ese pequeño ego que todo cree que lo sabe y donde encuentra todos los defectos proyectados en los demás. Nos ampliamos y dejamos de ser ese pequeño ego. Si te interesa esto, podés profundizar aprendiendo los métodos del sistema de lo inconsciente, colectivo y arquetipos, el método de Carl Gustav Jung y los otros métodos que enseñamos en la Escuela Aztlán del Cuarto Camino de Gurdjieff, también ideas y prácticas de la filosofía y la psicología budista, que es la ciencia de la mente, y otros sistemas complementarios para poder justamente lograr esto que tanto incomodidad está causando a todos, que es estar tomado por la sombra. Bueno, si les gustó nuestro video, pueden darle like y compartirlo con otras personas que crean que les pueda servir. También, si se suscriben al canal haciendo clic en la campanita, van a recibir las notificaciones de todas las transmisiones en vivo y de todos los nuevos videos que vayamos subiendo. Gracias entonces por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.